Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme saludarte de nueva cuenta. Mi nombre es Juan y te doy la bienvenida a este nuevo video para mi canal PIDA, en el cual quiero informarte que a partir de este video voy a estar publicando una serie de videos eh, en este curso gratis en el cual te voy a enseñar a trabajar con sentencias Transact SQL a través de Excel. Ojo, hago énfasis en esto. No vamos a trabajar con una base de datos externa, no vamos a trabajar con Access, ni vamos a trabajar con SQL Server, ni vamos a trabajar con ninguna otra base de datos. Vamos a trabajar únicamente con datos almacenados en Excel. Vamos a ver qué ventajas podemos sacar de esto, cómo podemos ahorrarnos muchísimo tiempo a la hora de generar estadísticas, a la hora de sacar reportes. Vamos a ver cómo podemos ahorrarnos tiempo a la hora de hacer todo este tipo de cosas, estas tareas, y vamos a ir aprendiendo conforme vayamos publicando, vamos a ir aprendiendo de estas sentencias que la verdad nos van a facilitar la vida y vamos a darnos cuenta también, conforme vayamos avanzando, vamos a ir explicando el por qué Excel no es una base de datos, pero también vamos a ver cómo es que aprovechándonos de esta librería de ADO, cómo vamos a poder sacarle el máximo provecho a la información que tengamos almacenada en Excel y le vamos a dar tratamiento como si de una base de datos real, si me permites el concepto o la expresión, como si de una base de datos real se tratara. Entonces, vamos a ir viendo, eh, no vamos a entrar mucho en detalle en cuestiones de programación ni nada, porque vamos a utilizar una UDF, ya lo sabes que eso es algo que me apasiona, las funciones desarrolladas por el usuario, estas funciones personalizadas que nos ahorran muchísimo tiempo y nos facilitan la vida. Vamos a trabajar con una función, esa función va a ser el centro de este curso, de estas clases. Esa función es la que a través de ella vamos a realizar toda esta parte. Obviamente vamos a necesitar unas funciones auxiliares que las vas a tener ahí también, unas 3 o 4 que vamos a necesitar conforme vayamos desarrollando las clases, pero básicamente es una función, una UDF en la cual nos vamos a centrar y es la que va a hacer el 90-95% del trabajo. Básicamente de lo que va a tratar este curso es aprender sobre cómo escribir una sentencia SQL o una sentencia o utilizar Transact SQL para poder hacer consultas a esos datos o a esa hoja de datos o a esas hojas de datos que vamos a tener en un libro de Excel para poder generar reportes o poder sacar estadísticas. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a que veamos unos cuantos ejemplos en este primer video de demostración en el cual te quiero invitar a que te unas a este curso? No vamos a publicar, no voy a publicar archivos de trabajo cada clase. ¿Por qué? Vamos a publicar únicamente el archivo inicial, o mejor dicho, vamos a publicar únicamente, bueno, si vamos a publicar un archivo, el que va a tener la función o las funciones que vamos a necesitar, había pensado en poner un archivo de texto para descargarlo, pero básicamente va a ser lo mismo. Entonces, voy a publicar únicamente ese archivo en el cual va a tener esa función que vamos a utilizar o esas funciones que vamos a utilizar. Y conforme vayamos avanzando en las clases, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir desarrollando los procedimientos que vamos a necesitar para ir aprendiendo con esa parte, eso que estemos, en particular que estemos viendo en esa clase. Vamos a tener diferentes clases en las cuales vamos a ver desde cómo construir o cómo generar la primera sentencia SQL para obtener datos de una hoja de una hoja o de un archivo de Excel, cómo vamos a poder filtrar, por decirlo de alguna manera, esos datos utilizando la cláusula where,
cómo podemos ordenar esos datos, ese resultado que vamos a obtener. Vamos a hablar un poco también de lo que es el record set, que ese no es otra cosa nada más que el conjunto de datos en el cual se almacena el resultado de la consulta que vayamos a hacer. Vamos a ver algunas de sus bondades. Vamos a ver quizá también algunas de las limitaciones que pudiera tener, pero yo creo que no va a ser limitación o no va a ser limitante para que podamos sacarle bastante provecho a este curso. Entonces, vamos a publicar solamente un archivo, el archivo inicial, el que va a traer la función o las funciones que vamos a necesitar. Y conforme vayamos avanzando en las clases, tú vas a ser el encargado de ir, de ver, de ver la clase, de ver el video y al mismo tiempo ir escribiendo esos procedimientos cortos que vamos a ir haciendo, porque de esa manera es como te va a servir la práctica. La práctica, como dicen por ahí, la práctica es el maestro. Entonces, esa parte creo que es fundamental y la única manera de que realmente podamos aprovechar este curso y que podamos sacarle el máximo provecho, pues es que escribamos lo que vayamos viendo o lo que vayamos aprendiendo, lo vayamos escribiendo para irlo poniendo en práctica y a ir depurando nuestro código, ir viendo si tenemos errores de sintaxis, ver si podemos ir avanzando rápido, si realmente nos hace falta aprender algunas otras cosas. ¿Qué requisitos necesitamos o qué vamos a necesitar? Pues mira, en realidad no vamos a necesitar mucho, simplemente tener los conocimientos básicos, el saber declarar una variable, el conocer los objetos, el saber moverse quizá por las hojas, pero a final de cuentas lo vamos a ir explicando, voy a ir dando una explicación breve de lo que vayamos haciendo y de lo que vayamos necesitando. Entonces, quiero mostrarte unos ejemplos en como decía, en este primer video de demostración o de invitación para que te animes y te suscribas a nuestro canal para que vayas al mismo tiempo, estés al pendiente ahí. Vamos a publicar en este primer video. Y también, bueno, vamos a dejar ahí la lista de reproducción donde vamos a ir subiendo todos los videos para que pues estés al pendiente aquí en los comentarios. En la caja de comentarios de este video te voy a dejar el enlace para descargar el primer y único archivo que vayamos a tener, a menos que conforme vayamos avanzando en las clases sea necesario tener o hacer algunas modificaciones a la función o algo, pero yo creo que deberían de ser mínimas, entonces bien vamos a poder irlas cambiando conforme vayamos viendo la clase. Entonces no creo que vayamos a tener ningún problema ni que vayamos a necesitar publicar otro archivo. Únicamente vamos a publicar ese archivo, el primer archivo, el archivo con el que va a tener el código que vamos a necesitar. El código que vamos a necesitar para empezar con las primeras clases, ¿ok? No vamos a publicar todo el código que vamos a tener o que vamos a ir viendo o que vamos a ver en todas las clases, en las 4, 5, 10 o 20 clases que sean. No vamos a publicar todo el código. El código lo vamos a ir publicando conforme vayamos avanzando clase por clase. Entonces, un solo archivo, vemos el video, vamos practicando y vas poniendo ahí en los comentarios de cada video, de cada clase, las dudas que tengas, los comentarios que tengas, las críticas buenas, las críticas malas, todo lo que vaya surgiendo conforme vayas viendo la clase, lo pones en la caja de comentarios y ahí vamos a estar revisando y vamos a estar dando respuesta para que todas las personas involucradas y todas las personas que tengan duda, pues ahí vamos a ir publicando las respuestas y vamos a ir resolviendo dudas para que todo vaya quedando claro y todo vaya quedando ahí sobre el video que vayamos teniendo alguna duda. Entonces, acompáñame para que vayamos a ver unos ejemplos con los cuales vamos a iniciar, o mejor dicho, vamos a terminar este video de presentación para pasar a nuestra primer clase en la cual vamos a empezar a trabajar con los datos utilizando ADO, VBA y sentencias Transact SQL desde un archivo de Excel. ¿Ok? Entonces, vamos allá. De nueva cuenta te saludo. Mi nombre es Juan y te doy la bienvenida. Entonces, voy a ir al editor de código. Voy a ir al editor de código y, bueno, antes que otra cosa suceda, en este archivo,
únicamente tengo esta hoja. ¿Ok? Esta hoja que me sirve como presentación, que me sirve como pantalla inicial del anuncio o la portada de este curso, es únicamente esa hoja tengo. Mira, no tengo ninguna otra hoja oculta y voy a venir acá. Voy a ir al editor de código. Y vas a darte cuenta que en este libro, solamente tengo la hoja, el sheet 1, o que es mi hoja que se llama inicio, es la única hoja que tengo. Este que tengo por acá es el otro archivo, es el archivo de los datos, ahorita te lo voy a mostrar. Únicamente tengo esa hoja y tengo tres módulos con información o con algo de código que ahorita lo vamos a revisar de manera rápida. Entonces, únicamente tenemos una hoja, ¿ok? Lo que quiere decir que nuestros datos no están en este archivo, ¿ok? Nuestros datos están en este otro archivo que lo tenemos o lo tengo en la misma ubicación donde tengo el archivo de trabajo. Y este archivo es un archivo que se llama datos.xlsx. Esta va a ser mi base de datos con la que vamos a estar trabajando. Tú puedes tener muchas hojas, puedes tener 10 hojas, 15 hojas, 20 hojas, las que tú quieras, pero con esta va a ser suficiente para lo que vamos a hacer. Aquí tenemos, mira, tenemos 10,000 registros y tenemos un total de 9 columnas que creo que son suficientes para las pruebas que tengamos que hacer. Tenemos una columna de ID que simplemente nada más es un consecutivo, una columna fecha, el nombre del vendedor, la sucursal, el producto, el precio, la cantidad, la forma de pago y una columna de total. Entonces, toda esta información nos va a servir para hacer las pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer es que nuestro archivo o nuestra función o los procedimientos que hagamos, los vamos a enlazar con ese archivo que tenemos los datos para que de ahí obtengamos las consultas y de esa manera nuestro archivo o nuestro programa en el cual vamos a tener los reportes, pues no va a tener o no va a estar tan cargado con tanta información, simplemente va a tener el resultado que vayamos a necesitar, lo vamos a tener ahí. Entonces, ahora sí, voy a cerrar, mira, voy a cerrar el archivo para que veas que no necesitamos ni siquiera tenerlo abierto. Lo único que necesitamos saber, obviamente, pues es saber cómo se llaman nuestras columnas, ¿verdad? Eso sí lo necesitamos definitivamente, cómo se llama cada una de las columnas. Necesitamos también saber cómo se llama, obviamente, nuestra hoja y necesitamos saber cómo se llama nuestro archivo. Una recomendación, si no quieres a que esto se vuelva un dolor de cabeza, y es aquí donde va a entrar mi primer argumento de por qué Excel no es una base de datos, pues simple y sencillamente que para que no tengamos dolores de cabeza y no tengamos problemas y no batallemos con lo que vayamos a hacer, lo mejor, lo más recomendable es que toda la información que vayamos o que querramos gestionar a través de IDO, como lo vamos a hacer en este curso, es que tengamos nuestra información así con este formato de rango. Que la primera fila sea la fila de los encabezados, aunque no hay ningún problema, la fila de los encabezados o podemos empezar en la fila 4, en la fila 5, en la fila 6 y podemos empezar en la columna C, en la D, en la E, en la que tú quieras. Pero lo ideal sería, para no batallar, sería que eh, iniciáramos en A1, nuestro primer encabezado en A1 y de ahí hacia la derecha cada uno de los encabezados y de la fila 1 o de la fila 2 para abajo cada uno de las filas de información que contiene nuestra tabla. Y conforme vayamos viendo los distintos procedimientos, pues te vas a dar cuenta o te voy a ir explicando el por qué es mejor tenerlos de esa manera, porque nos va a facilitar la vida a la hora de crear las sentencias SQL. Entonces, voy a dejar acá, bueno, lo voy a dejar abierto por aquello de que tenga que revisar las columnas. Y voy a ir entonces al código y te voy a mostrar. En este módulo tengo una función que es esta función, esta UDF que tengo aquí que se llama mi reporte. Esa va a ser la función que se va a encargar de hacer el trabajo
¿ok? De hacer el trabajo de lo que nosotros queremos hacer. Es la que se va a encargar de obtener los datos de nuestra base de datos, en este caso nuestro archivo de Excel. Esta función o esta UDF es la que se va a encargar de darnos el resultado. A esta función nosotros le vamos a pasar un parámetro, que es un parámetro que se llama SQL, no tiene nada que ver este parámetro, recuerda que es un parámetro, un argumento de la función. Yo le puse este nombre, pero bien le pude haber puesto cualquier otro nombre, ¿no? Entonces, realmente lo que le vamos a pasar aquí, pues va a ser una cadena de texto, pero esta cadena de texto, pues va a ser esa sentencia SQL que se va a encargar de consultar los datos en ese libro en el que le vamos a indicar en esa hoja y esas columnas, y a su vez, esta función nos va a retornar un objeto, ¿ok? ¿Qué objeto nos va a retornar esta función? Esta función nos va a retornar un objeto record set, ¿ok? Lo estoy declarando del tipo objeto, ¿ok? Lo pude haber declarado del tipo record set, pero no lo declaré del tipo record set por una simple y sencilla razón. Para que no tengamos que o no tengas que tener habilitada la referencia Microsoft ActiveX Data Object y de esa manera evitar problemas de versiones o de compatibilidad. Entonces, por eso fue que lo declaré del tipo objeto, ¿ok? Como decía, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo y vamos a ir explicando qué es un record set, pero básicamente un record set es un conjunto de datos, un conjunto de filas y columnas, ¿verdad? Que en este caso esto es lo que nos va a retornar nuestra función, mi reporte. Nosotros le vamos a decir con nuestra sentencia SQL, hey, quiero que vayas a este libro y vayas a esta hoja y me traigas estas columnas donde se cumplan estos criterios y además quiero que me lo ordenes por tal columna o me lo ordenes de forma ascendente o de forma descendente. Todo eso se lo podemos decir en la sentencia SQL, ¿ok? Y eso es lo maravilloso de poder trabajar con ADO o con ADO. ¿Por qué? Porque podemos construir cientos de reportes o pues sí, de reportes o extraer datos de una tabla o de muchas tablas o de distintos archivos y sin necesidad de estar copiando, pegando, diseñando distintos formatos, creando columnas y todo lo demás, nosotros podemos hacer con esta misma función simplemente escribiendo una sentencia SQL, escribiendo una cadena de texto. En esa cadena de texto nosotros vamos a definir los nombres de los campos, vamos a definir las posiciones, en qué posición queremos que esté cada campo o en qué columna se va a poner cada uno de ellos y podemos aplicarle un filtro, podemos aplicarle, indicarle que se ordene, ya sea de manera ascendente, descendente, que se agrupen los resultados para que me dé la suma de determinadas fechas, por poner un ejemplo, de determinado vendedor, de determinado producto. Todo esto lo podemos hacer a través de la sentencia SQL. Entonces, la verdad es que es una... Uh, es muy interesante y es muy, ¿cómo pudiera decirlo? Es muy benéfico trabajar con ADO. Como decía, aunque Excel no es una base de datos, realmente podemos hacer uso de ella como si de ello se tratara. Ojo, en este curso no vamos a ver únicamente sentencias SQL o vamos a ver, estamos hablando, mi función se llama mi reporte, por lo tanto va encaminado únicamente a extracción de datos, a poder obtener información de los archivos y todo lo demás. No nos vamos a meter con sentencias SQL para actualizar datos, ni nos vamos a meter con sentencias para insertar datos, ni nada de eso. Únicamente es para extraer datos, ¿ok? De esto va a tratar únicamente este curso. Y pues vamos a ir viendo sobre la marcha, como decía, las distintas cosas que podemos ir agregando o que podemos irle metiendo a esa sentencia SQL. Entonces, esta función llamada mi reporte, como decía, es del tipo o nos va a retornar un objeto que en realidad ese objeto es un objeto record set. El objeto record set tiene filas, tiene columnas y tiene campos. ¿Ok? O sea, tiene los nombres de las columnas y tiene obviamente filas si es que el resultado retorna información. O sea, si hago una consulta y si esa consulta me retorna información porque sí encontró información con la sentencia que solicité o que envié, entonces ese objeto record set va a traer toda esa información
de lo que hayamos solicitado. Entonces va a traer columnas, va a traer por lo menos una columna, ¿verdad? Y va a traer por lo menos una fila. Puede que traiga más de una columna, que traiga más de una fila, y va a traer filas y va a traer columnas, y al mismo tiempo también va a traer los nombres de los encabezados, o los nombres de los campos, o los nombres de las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objeto record set. El objeto record set tiene distintas propiedades que las vamos a ir viendo también conforme vayamos avanzando. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace esta función? Ok, esta función adicional a ello, adicional al objeto record set, bueno, nos va a retornar un conjunto de datos, ¿ok? En este caso, en un objeto, y vamos a necesitar, obviamente, una conexión o un objeto conexión que también está declarado del tipo objeto, pero realmente, o básicamente lo que se trata también aquí es un objeto también de la librería ADO y es un objeto conexión, que esto nos va a servir, es la que nos va a ayudar para que nos conectemos con nuestro archivo, ¿ok? Ojo, aquí está la clave de esto. Mi variable BD hace referencia a la ruta en la cual se encuentra este archivo de trabajo en el que tenemos las macros o el que tenemos el código, ¿verdad? Y le estoy concatenando aquí con el application.pathSeparator y le estoy concatenando además con datos.xlsx, que lo único que hace esto, ¿verdad? Pues es darme la ruta completa de mi archivo datos que está ubicado en la misma carpeta en la cual tengo este libro de trabajo. Mira, si yo vengo acá a mi ventana de inmediato, híjole, creo que ya hice aquí, ok. Si yo vengo aquí a la ventana de inmediato y evalúo esto que tengo acá en mi variable BD, voy a ver que me devuelve la ruta completa de mi archivo. Entonces, básicamente, lo que hace o lo que almacena esta variable BD, pues es la ruta de mi archivo de datos, ¿ok? Entonces, en caso de que tú tengas o quieras trabajar con las hojas que tienes en el mismo archivo en el que estás, en el que tienes las macros o tienes el código, a lo mejor ahí tienes tu información, a lo mejor no quieres tener dos archivos separados, todo lo quieras hacer en el mismo, pues simplemente quítale el comentario a esta de acá y que te quede BD es igual a thisgroupbook.fullname y comentas esta de acá. Y eso ya va a hacer que tome como referencia tu archivo de trabajo en el cual estás trabajando, en este cual tienes el código, y ese va a ser tu base de datos, ¿ok? Yo lo voy a comentar y voy a deshabilitar el otro porque es donde tengo todos los datos. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos rápido es evaluamos, simple y sencillamente evaluamos mediante esta UDF que también se va a quedar ahí, la vas a tener ahí, que se llama existe archivo, únicamente va a validar que el archivo exista, este archivo que tengo por acá. En caso de no existir, me va a decir que el archivo no existe y va a terminar, va a salir. Obviamente no tiene caso que continúe. Después de esto, si pasa, quiere decir que sí existe. Va a establecer la conexión entonces, el objeto connection. Le vamos a asignar un proveedor que estos datos tú los puedes encontrar, puedes ir a la página de Microsoft o puedes buscarlo en internet, ¿verdad? La cadena de conexión que se utiliza para un archivo de Excel, aquí lo tenemos tal cual, con puntos, comas y todo lo que tú quieras, tal cual debe de estar. El data source, pues aquí hace referencia a mi variable BD. Estas propiedades o todo lo demás que tenemos aquí, tal cual debe de estar para que pueda funcionar, ¿ok? Así tal cual, esto no lo cambies. Lo único que tendrías que cambiar acá, pues en todo caso sería la ruta de tu archivo. En caso de que lo tengas en otra carpeta, pues aquí la puedes poner, ¿ok? Después de ello, también tenemos una variable, por acá también tenemos una variable, aparte de la variable CNN, que también es del tipo objeto, y dijimos que era del tipo connection, y tenemos otro que se llama RST, que también es un objeto y también es un objeto record set, ¿ok? Y tenemos la base, la BD, que es del tipo string, la que nos va a almacenar el nombre de nuestro archivo de datos, ¿ok? Entonces, mi otro RST, mi variable RST, que es un objeto record set, lo vamos a utilizar para, de primera instancia, ese es el que nos va a almacenar o ese es el que al que le vamos a asignar el resultado de nuestra consulta, ¿ok? Muy sencillo. Aquí, fíjate, no hemos hecho absolutamente nada, nada más que comprobar que el archivo exista, creamos la conexión con el archivo, ¿ok? Si el archivo existe, no vamos a tener ningún problema. Y después de ello, vamos a establecer nuestro objeto RST y le vamos a decir que cree un nuevo objeto
del tipo addDB.recordSet, ¿ok? Y se lo estamos asignando a mi variable RST. Después, con un bloque de with, le vamos a decir a RST que vamos a utilizar un tipo de cursor igual a 1, ¿ok? Vamos a utilizar un tipo de bloqueo también igual a 1. Esto lo vamos a ir comentando conforme vayamos avanzando. Esta clase es únicamente la presentación. Y aquí estamos abriendo, ¿ok? Con el método open del objeto record set, vamos a abrir y para poder abrirlo le tenemos que asignar una sentencia SQL que va a ser la que tenemos almacenada en nuestro argumento o en nuestro parámetro de nuestra función. Acá, mira, aquí, SQL del tipo string, ¿ok? Y después me pide una conexión o un objeto conexión y le voy a pasar entonces la variable CNN que almacena la conexión, la que tenemos por acá, ¿ok? Después de esto, una vez que hayamos abierto esta parte, lo que vamos a hacer va a ser que a mi función que se llama mi reporte, que es esta UDF que tiene aquí, que es, recuerda que es del tipo objeto, un objeto record set, lo que estamos haciendo es que le vamos a asignar el resultado que tenemos aquí. O sea, aquí tenemos un objeto record set que también es del tipo objeto. Recuerda que nuestra variable la declaramos del tipo objeto, pero en realidad es un objeto record set. Y mi función que se llama mi reporte también es del tipo objeto, que dijimos que también es del tipo record set. Entonces lo único que estamos haciendo es que a la función mi reporte, que es del tipo record set, le estamos diciendo que va a ser igual a RST, que es mi objeto record set, al cual le asignamos nuestra consulta. Entonces, básicamente lo que hace esta función es que obviamente hace la consulta, ¿ok? Hace la consulta y le asigna el resultado a mi reporte, ¿ok? Lo que está haciendo básicamente es como si se creara una copia de ese resultado y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué es lo que hace mi reporte? Ahorita vamos a ver, pero vamos a ir acá. En caso de ocurrir un error, aquí nos va a mostrar el error y nos va a decir qué fue lo que sucedió, ¿ok? Pero básicamente esa es la función, muy, muy sencilla. Si tú, como tú puedes ver, no es nada del otro mundo. En caso de que tuviéramos que cambiar algo aquí, simplemente, o lo que pudiéramos cambiar a lo mejor sería la ruta de nuestro archivo de datos, pero de lo demás no tenemos que moverle absolutamente nada. Todo lo vamos a hacer a través de los procedimientos que vamos a ir desarrollando para cada reporte que necesitemos o dependiendo de la necesidad que tengamos, ahí es donde vamos a hacer el trabajo, ¿ok? Entonces, eso es nuestra función y eso es lo único que tiene este módulo, esa función llamada mi reporte, esta UDF llamada mi reporte, que es la que se va a encargar básicamente de hacernos toda la chamba y facilitar nuestro trabajo, ¿ok? Voy a ir al siguiente módulo. No sin antes recordarte que tenemos un curso de funciones personalizadas desarrolladas en Excel, un curso en el cual te muestro, te enseño cómo desarrollar las funciones personalizadas o las funciones definidas por el usuario, las UDF. Te explico para qué sirven, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, si es que hubiese desventajas, para qué nos sirven, cuáles son las ideas, de qué depende, cuándo necesitamos una, cuándo no la necesitamos. En fin, te explico y te llevo de la mano a través de cada una de las clases de manera muy detallada para que aprendas. Ahí en la descripción del video te voy a dejar también el enlace al curso por si te interesa. Puedes solicitar información en los datos de contacto que están también ahí en la caja de comentarios. Entonces, vamos a ver entonces un primer ejemplo. Mira, tengo aquí 3 ejemplos. Voy a venir acá. Tengo ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Ok, voy a ir al ejemplo 1 y voy a poner visible únicamente este procedimiento. Y mira, ¿qué vamos a necesitar para poder trabajar con esa función llamada mi reporte? Va a ser muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Y puede ser tan sencillo o tan complicado como tú te lo propongas. ¿En qué sentido? En que si quieres ser ordenado y si quieres ser que todo se mire acá muy nice, pues vas a declarar variables y vas a hacer todo para que quede todo muy, muy bien detallado y a la hora de querer corregir o modificar o buscar un error, no batalles, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a necesitar
para que podamos trabajar con esa función, vamos a necesitar un objeto o una variable del tipo objeto, que recuerda que va a ser nuestro objeto record set. Aquí lo puse comentado. ¿Ok? Entonces voy a declarar mi variable R para que no sean tan grandes. Siempre tengo la costumbre de cuando quiero declarar una variable para un record set, regularmente utilizo la letra R. ¿Ok? Entonces, dim R del tipo objeto. Recuerda que esta va a ser un record set, un conjunto de datos. ¿Ok? Y la voy a establecer. Recordemos, todas las variables que son del tipo objeto se tienen que establecer. Lo mismo que cuando es una variable del tipo workbook, una variable del tipo range, una variable del tipo worksheet. Son variables que son, el worksheet, el workbook, el range o los rangos son objetos. Entonces, para que podamos utilizarlos, no le podemos hacer únicamente decir mi hoja igual a, o mi libro igual a, o mi rango es igual a, sino lo tenemos que establecer mediante la palabra reservada set. Entonces, como R es del tipo objeto, la tengo que establecer también. ¿Ok? Entonces, le estoy diciendo aquí que R va a ser igual a qué. Mira, R va a ser igual a mi función. Recuerda que mi función, mi reporte, o mejor dicho, la UDF, mi reporte, me va a retornar un objeto que es el conjunto de datos. ¿Ok? Recuerda que record set es un conjunto de datos. ¿Ok? Es el conjunto de datos de la consulta que estamos haciendo. Obviamente, si la consulta no nos arroja resultados porque no encontró coincidencias o porque la tabla está vacía, pues obviamente ese record set va a estar vacío, pero en realidad un record set es un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, R le estamos diciendo aquí que va a ser igual a lo que me retorne el mandar llamar a mi función personalizada que se llama mi reporte, que fue la que estuvimos explicando, ¿ok? Y recordemos que esa función nos pide un parámetro o tiene un argumento que es una sentencia SQL. Entonces, mira lo que voy a hacer aquí. El primer cambio que voy a hacer aquí, voy a declarar una variable llamada SQL del tipo string, que es la que va a contener mi sentencia SQL, ¿ok? Para quitar todo esto de acá y quede un poco más estructurado, ¿ok? Entonces voy a poner acá SQL va a ser igual a lo que tenía acá adentro, ¿ok? Esto es únicamente para que quede un poco más estructurado. No es necesario, realmente funciona como lo tenía, pero para que quede un poco más estructurado y se vea más, a la hora de que quieras hacer cambios y todo, pues no batalles mucho, ¿no? Entonces, mi sentencia SQL va a tener la palabra reservada select, que la palabra reservada select indica que queremos hacer una selección de datos o una extracción de datos de esa tabla o de esas tablas que nosotros le indiquemos en nuestra sentencia SQL. ¿Ok? Y vamos a hacer nuestra primera sentencia de lo más sencillo posible. Después del select, voy a poner un asterisco. El asterisco significa que le estoy diciendo que me retorne todas las columnas que tiene mi tabla. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer con el asterisco. Yo le estoy diciendo que me retorne todas las columnas. ¿Ok? Y todas las filas, bueno, eso lo vamos a definir ahorita. Ahorita vamos a ver todavía qué es lo que qué podemos hacer. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que vamos a hacer aquí. Solamente estoy cambiando aquí a mayúsculas para que se vea un poquito más. Recuerda que cuando te decía o te explicaba de la tabla de los datos, que no necesariamente tiene que ser una tabla de datos, sino con una tabla de rango es suficiente. ¿Por qué es mejor tenerla desde la fila, desde la columna A y la fila 1, que la primera fila sean los encabezados y después sean los datos? Porque aquí simple y sencillamente yo tengo que declarar el nombre de mi hoja aquí, así, el nombre de mi hoja y después el signo de moneda, ¿ok? Entonces, eso sería lo único que tengo que hacer. Si mis datos o si mi tabla de rango está en otra posición o en otro rango, vamos a poner el ejemplo que está por allá como en J10 inician los datos y a lo mejor de J se extiende hasta la Z porque tiene muchas columnas y de J10 que son los encabezados, luego a partir de J11 empiezan las filas de los datos y llega hasta las 5000, por poner un ejemplo. Entonces yo aquí tendría que poner acá datos y el signo de moneda y aquí ponerle de J10 hasta Z5000. Eso es lo que tendría que hacer. Tendría que declarar el rango, indicarle exactamente el rango donde está
mi información de esa tabla. Por eso digo que es mucho más fácil y mucho mejor tener en una sola hoja, tener únicamente esos datos, esa tabla en la cual yo estoy o con la cual quiero trabajar. De modo que si tengo clientes, puedo tener una sola hoja con todos los clientes bien estructurados, con columnas y todo lo demás. Una tabla de productos, una tabla no sé, de proveedores, una tabla de ventas, una tabla de compras, una tabla de alumnos, una tabla de maestros, de lo que tú quieras, pero lo ideal es que estén estructuradas así como te la mostré ahorita para que no batalles y en tu sentencia SQL simplemente tengas que poner el nombre de la hoja seguido del símbolo de moneda. ¿Qué hacen los corchetes o qué función juegan los corchetes? Facilito. Tiene que ir entre corchetes porque el símbolo moneda es un carácter especial, entonces forzosamente tiene que ir encerrado entre corchetes, ¿ok? Los corchetes también nos sirve para poder encerrar o debemos de encerrar ya sea los nombres de las tablas o los nombres de los campos cuando estos tengan un espacio o tengan algún carácter especial. De preferencia, mi recomendación es que siempre los encierres en entre corchetes. Los nombres de las tablas forzosamente lo tenemos que hacer porque tenemos que poner el carácter de moneda y es un símbolo especial. Pero en el caso de los nombres de los campos, por ejemplo, aquí no necesitaría sucursal encerrarlo entre corchetes porque no tiene espacio ni tiene caracteres especiales. Más sin embargo, por costumbre ya lo hago. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy diciendo, seleccióname todas las columnas, ok, recuerda que el asterisco es hace referencia a o significa todas las columnas de de mi hoja datos o mi tabla datos, como tú le quieras llamar. Recuerda que el símbolo de moneda es obligatorio después del nombre de la hoja, ok, y aquí en el where lo voy a dejar, lo voy a dejar incluido where, y aquí le voy a poner, o aquí le estoy dejando sucursal es igual a VIP, ok, aquí le estoy diciendo que me retorne todas las columnas de mi tabla datos donde el campo sucursal, ok, es igual a VIP. Mira que aquí tengo, después del igual, tengo entre comillas simples, tengo la palabra VIP. ¿Por qué entre comillas simples? Porque es un texto. Entonces, al ser un texto, yo lo tengo que declarar entre comillas, ¿ok? Pero como ya estoy utilizando comillas dobles acá para poder delimitar o encerrar mi cadena de texto, que es mi variable SQL, no puedo volver a poner comillas dobles aquí dentro, entonces por eso va entre comillas simples, ¿ok? Entonces básicamente le estoy diciendo en esta sentencia SQL que me construya un conjunto de datos o que me retorne un conjunto de datos que me va a traer todas las columnas de mi tabla datos donde la sucursal sea igual a VIP, o sea que únicamente me va a traer todos los registros donde la sucursal es igual a VIP, ¿ok? O me va a traer todos los registros de la sucursal VIP. Entonces, esa es mi sentencia SQL, ¿ok? Aquí no le estoy indicando otra cosa, nada más que todas las columnas y le estoy poniendo la restricción de que únicamente me traiga la sucursal VIP, ¿ok? Después, ¿qué hago con esta sentencia SQL que está dentro de mi variable SQL? Pues mira, le estoy diciendo, recuerda que R es nuestro objeto record set y le estamos diciendo que va a ser igual a lo que me retorne mi función personalizada llamada mi reporte, que me pide una sentencia SQL y le estoy diciendo que va a ser esta, que tengo almacenada en mi variable SQL. Entonces, si todo está bien y si no ocurre ningún error, R me va a guardar el conjunto de datos, ¿verdad? Que cumplan con esta condición donde la sucursal sea VIP, allá en mi hoja datos de mi archivo. Recuerda que es de mi archivo datos, ¿ok? Entonces, después de eso, mira lo que tengo que hacer aquí. Voy a evaluar a ver si no ocurrió ningún error. Si no ocurrió ningún error, quiere decir que mi variable R, que es mi objeto record set, si no es nada o si no está vacío o si no se llegó a completar, como tú le quieras llamar, quiere decir que todo está bien. Aquí le estoy diciendo, si no, R, mi objeto R, que es mi objeto record set, is nothing, o sea, is nothing o es nothing, o si no tiene nada, si no tiene nada, o sea, quiere decir que sí tiene algo. Ojo aquí, porque aquí es cosa de lógica, ¿ok? Entonces, si no
si no es nada, o sea, quiere decir que si trae algo, si realmente hay un objeto, ¿verdad? Si realmente mi reporte me retornó un objeto, entonces continuamos, ¿ok? El hecho de que tenga un objeto de un conjunto de datos o que mi función me haya regresado un objeto, recuerda, no quiere decir que va a tener información, porque puede que no traiga información. Si no encuentra sucursal VIP, pues no me va a arrojar nada. Por eso le vamos a preguntar aquí, mediante la propiedad record count del objeto record set, le estoy diciendo que si la propiedad record count es igual a 0, entonces voy a mandar una alerta que diga no hay registros. En caso contrario, en caso de que sí haya registros, fíjate lo que voy a hacer aquí. Este WS es una función, una UDF que te estoy dejando también ahí. Échale un ojo. Básicamente, lo único que hace esta función es que esa función me va a retornar un objeto worksheet. ¿Ok? Para no tener que estar declarando a cada rato una variable del tipo worksheet y luego tener que establecerla, indicarle el nombre de la hoja y todo lo demás, pues entonces hice o construí una UDF que básicamente lo que hace nada más es que le pasamos el nombre de la hoja y automáticamente nos devuelve un objeto worksheet. Y de esta manera ya nada más pongo WS, el nombre de la hoja y ya tengo por acá la ayuda inteligente, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo con esto es que como si hay registros, le estoy diciendo que en la hoja teclados, en este caso, ¿ok? Bueno, en la hoja teclados, ahorita vamos a ver por qué realmente nomás tiene un nombre, pero mire, lo voy a poner acá. Sucursal VIP. Chin, un segundo. Sucursal VIP. ¿Ok? En mi hoja que se llama sucursal VIP, en el rango A2, voy a utilizar el método copy from record set, que mira, este método es de el objeto range, ¿ok? De la hoja sucursal VIP, el objeto range tiene el método copy from record set. Esto quiere decir que le tengo que pasar un objeto record set y automáticamente en el rango que yo le indique, en este caso en A2, ahí a partir de A2 me va a depositar todo el conjunto de datos que yo traje o que obtuve de mandar llamar a mi función mi reporte, a la cual le pasé una sentencia SQL, ¿ok? Puede que esté un poquito medio enredoso y uh, como que damos muchas vueltas con esto, pero la realidad es que si logramos comprender esta parte, la tenemos hecha, la tenemos ganada. Entonces, el método copy from record set me pide un objeto record set. Entonces, yo nomás le estoy indicando aquí, mira, le dejo un espacio y le declaro o le pongo la R, que recuerda que es mi objeto record set, que es el que me va a almacenar los datos. Entonces, a partir de A2, se va a desbordar ahí esa información. Ojo, no es dinámico esto. Si tú vas a la hoja, donde en este caso sucursal VIP, y si vas al rango A2, no vas a encontrar fórmulas ni nada, simplemente los datos se van a copiar ahí solamente como texto, como valores, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la prueba. Pero para ello, mira, voy a hacer el ejemplo y lo voy a correr tal cual está para que veas nada más qué es lo que va a pasar. Vamos a obtener obviamente un error y seguramente va a ser el error 9 en tiempo de ejecución, aún sin haberlo probado. Lo voy a ejecutar. Y bueno, de hecho me dice que no hay registros. Ahorita vamos a ver cuál es el error que nos muestra. Si yo le doy aquí en debug, me va a mandar acá. ¿Por qué? Pues porque la hoja no existe. La hoja esa no existe. Por eso era lo que te decía que me iba a marcar un error. Entonces voy a ir acá y voy a agregar una hoja. Y le voy a poner sucursal. Sucursal VIP. Ok. Perfecto. Sucursal VIP y vamos a ir de nueva cuenta al ejemplo 1. Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a ejecutarlo. Y ya terminó. Ya se ejecutó. Voy a ir a la hoja. Y mira lo que tengo aquí. A partir de A2, que fue donde yo le indiqué, tengo acá. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas que si yo vengo acá
tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. O sea que yo puedo copiar esto de acá y me lo puedo traer acá y lo puedo poner aquí. Y mira cómo tengo aquí mi resultado. ¿Por qué no me puso los encabezados? Bueno, porque el objeto record set no me retorna los encabezados, únicamente me retorna el puro resultado, ¿ok? Los encabezados, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo ahí cómo vamos a hacerle para que nos los regrese de manera automática. Y o si queremos nosotros ponerlos nosotros y que solamente nos dé el resultado, lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero mira, como puedes ver, aquí tenemos de una manera muy rápida, aquí tengo ya una consulta, ¿ok? Si yo vengo para acá, puedo ver que tengo 1724 menos el encabezado, tengo 1723 filas de la sucursal VIP. Voy a ir a mi hoja de datos y voy a venir acá en sucursal y voy a seleccionar únicamente la sucursal VIP para que veamos. ¿Ok? Ahí me dice 1723 registros de 10,000. O sea que estos que tenemos acá, pues es en realidad toda la información que tenemos allá, ¿verdad? Y sin necesidad de ir a hacer filtro avanzado, de copiar, pegar y todo lo demás, de una manera muy, muy rápida y muy sencilla, obviamente valiéndonos de esa función, pudimos obtener aquí nuestra información. Ahora, esta información que tú tienes ahí ya en la hoja, obviamente no se actualiza sola. Tienes que ejecutar este procedimiento cada vez que quieras que se actualice. Vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en las clases cómo poder hacerlo para que sea dinámico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo porque nada más es la pura intro, la pura presentación. Vamos a ver el ejemplo 2. Y en este ejemplo 2 tenemos una consulta agrupada y fíjate lo que vamos a hacer acá. Esta se llama, la hoja se va a llamar por sucursal. Entonces vamos a ir acá a agregar una hoja que se llame por sucursal. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ya no voy a explicar esta parte de acá porque ya lo explicamos. Simplemente la sentencia me dice selecciona el campo sucursal, mira cómo ya no tiene el asterisco, por lo tanto ya cuando no le pongo el asterisco quiere decir que voy a indicar cada uno de los campos que necesito declarar o que voy a necesitar en mi reporte. Entonces, le estoy diciendo que me traiga el campo o la columna sucursal y después le estoy diciendo que me haga una suma de la columna total. Recuerda que tenemos una columna total. Voy a venir acá al archivo de datos y mira que tenemos acá la columna total. ¿Ok? Entonces, le estamos diciendo aquí que me traiga la columna sucursal y me traiga la suma de la columna total. ¿Ok? La suma de la columna total, aquí la tengo. Suma, sum, y aquí entre paréntesis el nombre de la columna que quiero que me sume. Obviamente esta columna total pues tiene que ser una columna que sea numérico, ¿no? Si no tendríamos un error. Y aquí con la palabra reservada as, lo que estoy diciendo es que esto que tengo por acá, gran total, que mira está entre corchetes porque tiene un espacio, lo que estoy diciendo con esto de aquí, as gran total, le estoy diciendo que me ponga el nombre a esa columna que va a ser la suma del total, le va a poner el nombre gran total, ¿ok? Para eso sirve la palabra reservada as seguida de el nombre, en este caso encerrado entre corchetes porque tiene espacio, ¿verdad? Y es como le voy a asignar ese nombre o voy a renombrar esa columna total, ahora se va a llamar gran total, ¿ok? Porque la estoy agrupando y le estoy diciendo que va a ser una suma, ¿ok? Y aparte, quiero tener otra columna que se va a llamar, acá está, mira, comisión. A esta no le puse corchetes y la dejé intencionalmente así porque no tiene espacios, no la necesita para que veamos que no tenemos ningún problema. Entonces, la siguiente columna se va a llamar comisión, ¿ok? ¿Y qué va a tener esta columna? Va a tener la suma del total multiplicada por 0.15. O sea, básicamente lo que estamos diciendo que la comisión en este caso obviamente para el vendedor, ¿verdad? Va a ser del 15% del total de la venta. Entonces, la suma de todo el total, porque vamos a mostrar únicamente la sucursal, ¿ok? Vamos a mostrar únicamente la sucursal, las ventas totales de la sucursal
y obviamente la comisión total de todas esas ventas que va a ser el 15%. Entonces, básicamente vamos a tener tres columnas. Vamos a tener la columna sucursal, vamos a tener la columna gran total y vamos a tener la columna comisión. ¿Ok? ¿De dónde? De mi tabla datos, otra vez de la misma tabla, pero aquí le estamos incluyendo ya algo, le estamos incluyendo la cláusula group by, que lo que va a hacer es que nos va a agrupar. ¿Y esto es para qué? Para que únicamente nos dé el nombre de las sucursales con su gran total. No nos va a mostrar toda la información, simplemente es el puro resumen, ¿ok? Y lo interesante acá, o mejor dicho, un requisito es que cuando utilizamos esta cláusula para agrupar, pues todos aquellos campos o todas aquellas columnas que no tienen una operación aritmética aquí, ya sea una suma, el máximo, el mínimo o lo que sea, todos los que tengan o que estén haciendo alguna operación no se tienen que indicar acá, pero todos aquellos que no se están haciendo una operación, lo tenemos que agrupar acá. En caso de que hubiera más campos, ¿verdad? Que tuviéramos que declarar aquí, lo declararíamos separado por una coma. De esa manera, nos va a retornar, el resultado va a ser el nombre de la sucursal con el total de las ventas, más aparte el total de la comisión, que en este caso vamos a poner el ejemplo de que el campo comisión, pues va a ser un campo calculado, ¿verdad? Aunque realmente también el gran total es un campo calculado porque está haciendo la suma, ¿verdad? Entonces, esta es una consulta agrupada, una consulta de datos agrupados, ¿ok? Entonces, todo lo demás es exactamente lo mismo, ¿ok? Establecemos R con la llamada a mi reporte, con la sentencia SQL que acabamos de construir y lo mismo que en el ejemplo 1. Si no es nada, entonces seguimos. Si el record count es igual a 0, no hay registros. Y si hay registros, pues entonces vamos a ir a la hoja por sucursal y a partir del rango A2 vamos a depositar nuestro resultado. Entonces, mira, voy a poner acá. Esto lo voy a hacer restore. Solamente para que podamos ver. Y me voy a cambiar a mi otro archivo, este de aquí. Y vamos a ejecutar este procedimiento. Le estamos diciendo que lo ponga a partir de A2, que nos dé ese resultado. ¿Ok? Y mira, esta es, ojo, que aunque le pusimos acá, le dijimos acá que me devuelva el campo sucursal, el campo gran total y el campo comisión, no me lo está poniendo acá porque como dijimos, no nos retorna los nombres. O sea, el nombre realmente existe en el objeto record set, existe el nombre del campo, pero no cuando yo lo deposito utilizando el método copy from record set del objeto range, no me trae los encabezados. Ok, por eso es que yo los tengo que poner acá, pero realmente el nombre de las columnas existe y te voy a mostrar más adelante que realmente existen. Vamos a hacer un ejercicio para que veamos. Ok, pero aquí, por ejemplo, yo le puedo poner sucursal, gran total, dijimos. Bueno, gran total. Y acá comisión. Y acá sucursal. Entonces este de aquí ya lo puedo yo hacer, no sé, ya le puedo dar acá formato. Y ya lo puedo tener ahí. Obviamente, digo, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo podemos hacer que realmente esto valga la pena, que podamos hacer reportes interesantes, obviamente ya con formato y todo lo demás. Ok, entonces, este es el segundo ejemplo, solamente para que veas qué fácil es hacer un resumen. Obviamente esto lo puedes hacer con tabla dinámica, sí, sí lo puedes hacer y obviamente lo puedes hacer muy fácil, pero este curso no es de tablas dinámicas, este curso es para que aprendas a utilizar las sentencias SQL. ¿Cuál es el propósito o qué ventajas vas a tener si aprendes con las sentencias SQL? Que si en algún momento decides migrar tus datos, los que utilizas a lo mejor en una hoja de cálculo de Excel y todo lo demás, los puedes migrar a SQL Server, los puedes migrar a una base de datos de Access y realmente la sintaxis, o sea, con Access es
completamente, casi 100% compatible, a excepción de que en Access no necesitas declararle el símbolo de moneda después del nombre de la hoja, obviamente tampoco en SQL Server. Hay algunas 2, 3 cosas por ahí que tendríamos que cambiar, pero básicamente tendrías el 95% del trabajo hecho y esa es la ventaja, ¿no? Entonces sí se puede hacer con tablas dinámicas, sí se puede hacer con filtro avanzado si tú quieres. Bueno, filtro avanzado no, porque filtro avanzado no lo agrupa, pero una tabla dinámica sí lo agrupa. Pero como decía, el curso no es de tablas dinámicas, el curso es para que aprendamos a crear o a utilizar o a desarrollar, a escribir, como tú le quieras llamar, sentencias SQL. Entonces, Transact SQL, y esas te van a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, ya tenemos ahí nuestro segundo ejemplo. Vamos a ir rápidamente al tercero para ya estar terminando con esta presentación y para que te vayas animando a suscribirte y a ir a la lista de reproducción. Recuerda que ahí en la caja de comentarios te voy a dejar, aparte del enlace al curso, por si te quieres inscribir a ese curso, que es un curso de paga, del curso de las funciones UDF, también te voy a dejar por ahí un curso de VBA, ADO y Transact SQL, pero ya con todo lo que conlleva sentencias SQL para obtener datos, como es lo que estamos viendo, para insertar datos en una base de datos en una tabla, para actualizar datos, para transformar datos, todo lo que se necesita, ¿verdad? Para poder trabajar con una base de datos. Ahí te voy a dejar el enlace también al curso para que lo revises, y si te interesa, puedes enviarnos un correo electrónico, puedes dejarnos un mensaje, puedes enviarnos un comentario, hacernos las preguntas sobre las dudas que tengas, por si te interesa enrolarte en cualquiera de estos cursos. Entonces, el ejemplo número 3, aquí tengo un poquito más estructurada, un poquito más de código, pero porque está un poquito más estructurada ah, el procedimiento. Mira, vamos a tener una hoja ventas por vendedor y simplemente nomás declaré una variable h del tipo string para almacenar el nombre de la hoja. Ok, si yo ejecuto este procedimiento sin más, me va a marcar un error, me dice que la hoja ventas por vendedor no existe, porque lo que hace primero es que la función, la UDF EH, también te la estoy dejando en el código, que es para validar si una hoja existe. Entonces aquí le estoy diciendo, si no existe hoja H, o en este caso ventas por vendedor, la hoja no existe y termina el procedimiento. En caso de que exista, entonces mira lo que está haciendo. Está seleccionando ahora las ventas por vendedor. El vendedor, la suma del total como gran total de la hoja datos, ¿ok? Solamente me va a retornar 2 columnas, la columna vendedor y la columna gran total, ¿ok? De mi hoja, de la misma hoja datos, pero donde, where, el año de fecha, ¿ok? Year es una función que me va a obtener el año del campo fecha o de la columna fecha. ¿De cuál fecha? Pues, aunque yo solamente estoy declarando aquí 2 columnas, que es el resultado que me va a traer mi conjunto de datos, la realidad es que hay más columnas. Existe una columna llamada fecha y una columna llamada vendedor, que son las que están involucradas acá también. Pero esas no me van a aparecer en mi reporte, simplemente me sirven para aplicar el filtro y para ordenar. Entonces le estoy diciendo que, fíjate cómo acá lo cambié nada más de fila o de la siguiente línea, dejé un espacio acá y el ampersand, espacio, guión bajo, y en la siguiente fila continúo, y de la misma manera con cada una de las filas, es la continuación. Si te fijas, tiene un espacio al final. No tiene que llevar coma, simplemente es un espacio. Aquí tengo el where, que me sirve para filtrar o para aplicarlas el criterio o los criterios. El group by me sirve para agrupar, y estoy agrupando por vendedor. Dijimos que todas aquellas columnas o todos aquellos campos que no tengan una función de agregado, en este caso la suma, máximo, mínimo, todo lo que tú quieras acá, debería estar acá para poder agruparlo. ¿Ok? Y al final le estoy diciendo que me lo ordene por vendedor. Al no indicarle ascendente o ascendente, o descendente, perdón, quiere decir que va a ser ascendente. En caso de que lo quisiera descendente, simplemente le pongo aquí DESC y me va a ordenar por el nombre del vendedor de manera descendente. ¿Ok? Pero lo voy a dejar así. Perfecto. Entonces,
Esta es mi sentencia SQL, un poquito más larga, un poquito más estructurada, pero como puedes ver, le vamos metiendo más información, ¿no? Entonces, lo mismo, todo lo demás ya es lo mismo. Este va a ser a partir de G2, solamente nomás para que veamos que realmente se puede depositar en cualquier lugar. Lo ejecuto, obviamente me va a marcar el error porque ventas por vendedor aún no existe, entonces voy a venir a copiar acá y voy a ir a agregar una hoja nueva que se llame ventas por vendedor. ¿Ok? Y simplemente voy a ejecutar de nueva cuenta y voy a ver que en G2 ya tengo el resultado. Aquí está. G2. Y aquí tengo Juan Pérez, Julia, Luis, María, Ramiro, Roberto. Y si yo sumo todo aquí, de estos que tengo por acá, tengo 456,665. Si yo vengo por acá, voy a quitarle esto. Bueno, pero dijimos que era el año 2018. Entonces acá voy a marcar únicamente el año 2018 y tengo un total de 456,665, que son los mismos que tengo acá. Ok, si yo vengo para acá, me voy al home y le pongo acá, puedo ver que tengo ahí los 456,665. Entonces, como puedes ver, realmente las sentencias SQL no son nada, nada, nada del otro mundo. Son realmente muy sencillas. Te voy a ir dejando, conforme vayamos avanzando, te voy a ir dejando los enlaces para que estudies más al respecto de las sentencias SQL, del objeto record set. El objeto connection realmente lo necesitamos, pero pues obviamente lo establecemos o lo utilizamos únicamente para indicarle que se conecte a nuestro archivo. En realidad no trabajamos con él. Con el que sí trabajamos o vamos a trabajar y vamos a estar interactuando va a ser con el objeto record set. Entonces te voy a dar también ahí algo de literatura para que leas y vamos a ir conforme vayamos avanzando, vamos a ir desarrollando esa parte, ¿no? Como decía, aprender más sobre cómo tenemos que declarar la sentencia para si queremos 5 campos, 10 campos, si queremos todos los registros, si queremos solamente los que más venden, los que menos venden, cómo los podemos agrupar ascendente, descendente, cómo podemos aplicar sumas, restas, multiplicaciones, operaciones aritméticas en los campos, generar campos calculados, cómo poder hacer que cada vez que yo entre aquí a mi hoja sucursal VIP, los datos se actualicen automáticamente cada vez que entro para tener un reporte dinámico, ¿verdad? Que no tenga que estar ejecutando la macro, aunque puedo tener obviamente un botón que me lo actualice, pero cada vez que yo venga a la hoja, que pueda tener la información actualizada, lo mismo acá en por sucursal. ¿Por qué? Porque el tenerlas actualizadas en tiempo real o de manera automática cada vez que yo entre a una hoja o haga algún movimiento, pues me va a servir para poder hacer mi dashboard, me va a servir para poder hacer mis gráficos y hacer tantas cosas sin necesidad de tener que estar ejecutando o haciéndole clic en botones y todo lo demás, y todo eso puede ser muy dinámico. Entonces, volviendo otra vez a, a lo que decía al principio, un solo archivo, el que vamos a publicar, lo voy a dejar ahí en la caja de comentarios para que lo puedas descargar de ahí. Un solo archivo que va a tener este código que utilizamos. Te voy a dejar los 3 ejemplos. Te voy a dejar, obviamente, la función mi reporte, el código que tiene tal cual está el libro de trabajo, el archivo de trabajo que tiene los datos, va a ser un archivo zip que va a contener los dos archivos, ¿ok? Y el archivo, uno va a tener los puros datos, el otro va a tener el código, y los tres ejemplos que vimos, va a ser el único archivo que vamos a compartir, y como decíamos, al final, o mejor dicho, en cada clase vamos a ir viendo ejemplos, y esos ejemplos tú los vas a tener que ir escribiendo, los vas a tener que ir desarrollando. Si tienes una duda, lo pones, lo escribes en la caja de comentarios de ese video en particular, de preferencia con un enlace a al minuto y al segundo exacto en el cual tienes la duda, para que podamos ir dando respuesta ahí mismo y todos nos podamos beneficiar de los comentarios. Entonces, te dejo aquí.
los datos, la página, el correo electrónico, el canal de YouTube, la página de Facebook. Ahí busca información, síguenos, comparte nuestros videos, comparte nuestras clases, nuestros recursos. Estamos liberando recursos gratis que seguramente van a ser de mucho provecho. Y pues quédate al pendiente de lo que vamos a estar haciendo en este curso, que creo yo que vamos a ganar mucho. Y si vemos, como decía, la parte, vamos a entender y vamos a comprender muchas cosas de por qué cuando decimos que no, Excel no es una base de datos, pero sí nos ayuda muchísimo. Y más aún si la sabemos tratar como tal, si le podemos sacar el máximo provecho, que es lo que vamos o lo que pretendemos hacer con este curso, pues entonces en realidad vamos a poder hacer muchísimas cosas como no tienes idea. Entonces me despido y te veo en la primer clase, ¿ok? Esto fue solamente la presentación para que veas y te animes de lo que vamos a poder hacer. Te veo entonces en la primer clase de nuestro curso gratis de Excel, ADO, VBA y Transact SQL. Mi nombre es Juan, te saludo de nueva cuenta y te veo en la primer clase. Hasta pronto. No te olvides de compartir esta clase para que los demás puedan verla. Hasta luego.